Perfecto. Tú vamos a la cámara, que la puedes mirar, que no, que hablamos de nosotros mismos. Vale. Estas son las tomas falsetas, pásamelas, ¿eh? Vale, perfecto. No, buenas tardes, mi hermana Aurelio. Perdón. Venga, ¿Listo? listo. Bueno, estamos en un nuevo capítulo del podcast Forever Young. Bueno, hoy estoy con mi gran amigo, con Martín Olmo. Bueno, Martín, un placer tenerte aquí en este podcast. Igualmente. Bueno, Martín, la verdad que bueno, nuestra sincronicidad como amigos y como personas ha sido siempre algo a tener en cuenta, porque nos han pasado en la vida cosas siempre a la vez, muy sincronizadas a nivel de un poco de destino. Y bueno, eres una persona muy enfocada en el desarrollo personal, ¿no? Que siempre lo has trabajado mucho, que te has informado mucho, eso es importante. También licenciado en Derecho, que nos tendrá muchas cosillas que contar. Sí. Así que bueno, nada, Martín, bienvenido a este gracias. programa. Gracias. Y bueno, para empezar así un poquito, el tema lo que hablaba de la reflexión a nivel de sincronicidad en la vida, de estar también a gusto contigo mismo. ¿Cómo lo verías? Porque bueno, pues eso, hemos tenido siempre desde que tenemos 14, 15 años ese tipo de relaciones, tío, de pensamiento. Para ti, ¿cómo ha ido todo eso en tu vida? ¿Qué te Pues la aporta? verdad que el tema de la sincronicidad me parece siempre algo muy curioso, porque yo siempre he creído en el destino, o de que lo típico de todo pasa por algo. Y es cierto que contigo se ha cumplido, porque yo al fin y al cabo cambié de colegio, llegué a un sitio nuevo, con gente nueva, todo nuevo. Y justo al llegar es verdad que empecé a relacionarme, no sé si recuerdas, con otras personas, y Sí. poco a poco fue variando mi relación hasta que llegué a ti. Y se dio esa sincronicidad. Sí. Ese evento donde de repente se desencadenó todo y empezamos ya, para mí se abrió un mundo nuevo, empezamos a hablar de reflexiones, de crecimiento personal, de la espiritualidad, y la verdad que ahí me di cuenta de que hay ciertas cosas, ciertos momentos o puntos de inflexión que te hacen crecer y que te hacen pararte y decir, oye, esto me ha venido por algo y esto me va a enseñar algo. Y tú, por ejemplo, fuiste el ejemplo de relación, que a la vista está que después de tantos años me has enseñado un montón de cosas. Y yo lo supe simplemente que eso era una sincronicidad, que era algo que sí o sí el universo o Dios o como lo quieras llamar, me mandaba para mí hacerme aprender o hacerme crecer. Y a la vista está que contigo he crecido mucho. Totalmente, totalmente. Y me parece muy curioso cómo a veces la vida nos pone a las personas en nuestra realidad, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender unas de otras. Y bueno, ese ha sido el caso mutuo, ¿no? Y la verdad, como también en ese sentido somos, pienso yo, una representación de una buena amistad, ¿no? De que a pesar de muchos baches, de incluso discusiones, épocas, más o menos, como todas las relaciones de amistad y todo, hemos tenido a través de la comunicación pues la posibilidad de salir adelante, de reforzar nuestra amistad. Y qué importante es la comunicación en una relación entre personas, ¿no? Saber entenderse y eso, ¿no? La comunicación es clave y es muy importante el tema que apuntabas, el tema de las relaciones. Porque para tener una relación sana, yo te lo decía muchas veces, que era el tema de conversaciones incómodas, relaciones sanas. Totalmente. Y nosotros somos la personificación de eso. Y para tú querer crecer en una relación tienes que tener una cosa que es interés y ganas de seguir creciendo. Y nosotros lo hemos tenido. Yo he perdido, no he perdido, simplemente se han ido como se han tenido que ir ciertas relaciones, porque tampoco se ha puesto el interés para que eso creciera. Porque en cuanto ha llegado a un punto de conflicto, no se ha querido hablar, no nos hemos querido comunicar, no nos hemos querido entender. Por lo tanto, cada uno me ha enseñado lo que me tenía que enseñar y cada uno luego ha cogido su camino. Contigo, como tú bien has dicho, hemos discutido, hemos tenido conflictos, cada uno lo ha visto de una manera, hemos estado tiempo sin hablarnos, pero siempre hemos tenido el interés, las ganas y el amor de querer seguir con esta relación. Y por eso hemos superado, no es superar un bache, es seguir creciendo. Y la vida te va poniendo pruebas, sobre todo en las relaciones, de, oye, ¿esta relación para ti es de verdad? Si es así, demuéstralo. Y nosotros creo que lo hemos demostrado con creces, porque hemos tenido muchísimas historias y aún así hemos seguido creciendo y nos hemos seguido demostrando el uno al otro que nos queremos como amigos, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Tras más de 10 años, casi, Que más no o es menos. poco. Así que, y qué importante es eso, lo que tú dices de muchas personas que se pelean, amistades y eso, que se fraguan por simplemente hecho el miedo de no querer hablar con una persona, hablar de las discrepancias que a veces hay, que surgen, y tenerla como una verdad absoluta de lo que yo pienso y lo que yo opino es lo que es, y ni siquiera voy a plantearme lo que es la otra persona. Muchas veces, que es algo creo yo que hemos trabajado ambos, de ponernos en el lugar del otro para entender, bueno, pues a Martín le molestaba o le ha pasado tal cosa, a mí la otra, y creo que es un ejercicio súper importante en el tema de una amistad, ¿no? Te lo he dicho muchas veces, podríamos crear un libro de una amistad Totalmente, sana, porque tenemos tantas anécdotas y tantas cosas que hemos trabajado que me parece Totalmente. esencial. Totalmente. Un valor clave que habla del tema de la empatía, el cómo el saber ponerte en el lugar del otro. Porque
porque nosotros siempre tenemos nuestra versión y siempre hay tres versiones, la versión de uno, la versión del otro y la verdad. Totalmente. Siempre nos encerramos en nuestra verdad porque es la verdad y es lo que hay y no hay otra opción. Pero muchas veces, y esto lo he aprendido contigo, con mi pareja Lidia, con mis padres, con todas esas personas a las que quiero, he aprendido que muchas veces, la mayoría de las veces, las situaciones, los conflictos no son como nosotros creemos que son, sino todo lo contrario. Y he tenido a veces que abstraerme y decir, coño, ¿qué estás sintiendo a lo mejor, Miguel, en este conflicto? A lo mejor tú te has sentido dolido por algo que yo te he dicho. Y yo no me he dado cuenta, yo solo me he quedado en la conversación que hemos tenido, que tú me has dicho algo muy feo y yo me he sentido ofendido. Claro. Pero si me pongo en tu lugar, de que a lo mejor has estado mucho tiempo esperándome y yo he llegado tarde, digo, joder, es una persona que le gusta la puntualidad, he llegado tarde, voy a entender eso. Y cuando te pones en el lugar del otro, cuando empatizas, todas tus barreras, todo ese orgullo cae. Claro, totalmente, totalmente. Al final también es un poco, trata a los demás como quieres que te traten a ti, pero no, pienso yo que no en el sentido estricto de la palabra, porque a lo mejor a ti quieres que te traten de una forma y a mí de otra. Claro. Pero creo que se refiere a un trata a los demás en el sentido de trátalos bien como a ellos les gusten que le traten, no a muchos. Si tú sabes como amigo que yo soy de una persona tal o cual de otra, pues entender lo que tú dices, ¿no? Al final, una persona de forma integrada global es su pasado, es su presente, son sus circunstancias, es su vida. Tú no sabes si esa persona tiene contrastes que trabaja. Y en el sentido de una amistad o una de la relación de pareja, pienso que es esencial eso, ¿no? Entender todos los puntos de vista. Totalmente, pero al final todo se resume en una cosa y es comunicación. Porque por una parte está, como tú bien dices, la regla de oro de ponerte en el lugar del otro, conocerlo, saber qué intereses tiene, qué intenciones tiene, qué miedos tiene, qué inseguridades tiene. Eso es muy importante, sobre todo en una relación de amistad o en una pareja, sobre todo. Pero para que veas lo importante que es la comunicación, porque es verdad que yo puedo ponerme en tu lugar y tratarte como yo creo que me traten. Pero si tú no eres capaz de decirme tus necesidades, tus inseguridades o tus miedos, yo no los puedo entender, por lo tanto no me puedo poner en tu lugar. No se puede entablar una conexión. Exacto. Si yo no sé que tú tienes miedo a las alturas, pues yo te voy a decir, vamos a hacer planes de altura, vámonos a una montaña rusa, vámonos a un precipicio, vámonos a una, ¿sabes? A un acantilado. Y claro, yo te voy a decir esos planes porque yo no sé que tienes ese miedo. Entonces, para que veas cómo esto tiene que ser recíproco, la comunicación siempre debe ser recíproca. Que sí, que yo puedo empatizar contigo, pero si tu pareja no te dice, oye, tengo estos miedos, tengo estas inseguridades, o necesito que me aportes tal y cual, si yo no lo sé, tampoco lo puedo hacer, no soy adivino. Por eso muchas veces me parece curioso, que yo he vivido también en relaciones de pareja sobre todo, y también en amistades, el hecho de, no, yo necesito que me des esto, estoy esperando a que me lo des, pero no me lo das, tampoco te lo digo. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que tengo que hacer es esto si no eres capaz de comunicármelo? Es como que si te lo tengo que pedir, no lo quiero. Y eso es un error gravísimo. Si me lo tienes que decir, me lo tienes que comunicar. Yo tengo que saber que a ti te da esto miedo, te da esto inseguridad. Llega un punto, pienso yo, tanto de orgullo como de miedo, de no querer eso, rebajarme un poco a decir, pues oye, tengo estos contrastes, me pasan estas cosas, y un poco también miedo a si la persona se lo puede tomar mal, puede llevarnos a un bloqueo, pero es que al final el propio bloqueo es el hecho de no tener lo que tú dices, una comunicación y entablar las cosas. Y yo creo que en ese sentido también las relaciones de pareja muchas veces fallan en eso, ¿no? Que pasa el tiempo, que pasan las cosas y al final las cosas se hacen pelota, ¿no? Cuando un día una cosa pasa, sucede, pues sin problema, pero cuando sucede entre, pues ya empieza la cosa a moverse y es tan importante el tema de la comunicación. Y hablando, Martín, del tema de la comunicación, tú que la has trabajado tanto y que además en ese sentido tienes un don, ¿no? En el tema de la oratoria, bueno, ¿qué ha supuesto para ti el tema de, pues eso, de la comunicación en tu vida, ¿no? De la expresión con las personas? Además has estado trabajando en temas de debate y eso en talleres, así que, bueno, ¿cómo lo enfocarías tú el tema de la comunicación? Pues para mí la verdad es que la comunicación es un descubrimiento. Y eso de, o sea, cuando tú dices, encuentro una materia, creo que sé, y cuando empiezo a investigar sobre ello te das cuenta de que no sabes nada, pues para mí ha sido la comunicación. Porque entendimos que, o sea, yo creo que no le damos la importancia que realmente tiene la comunicación. Para nosotros comunicarnos es simplemente, te digo esto, tú me entiendes y ya está. Y ese es el emisor, receptor, mensaje. Pero es que hay mucho más allá. Es que ya no es solo la comunicación, estamos hablando de la comunicación de, oye, te digo mis necesidades, mis inseguridades y te entiendo, pero es que hay mucho más allá. El tema de la postura, la comunicación no verbal, que existe la comunicación verbal y la no verbal, y eso es clave.
cuando tú vas, yo qué sé, cuando quedas con unos amigos o te vas a una presentación y tú vas así, alicaído, con los brazos abajo, o vas así protegido, lo que da es esa sensación de pesimismo, esa sensación de decaimiento. Lo que tienes que vigilar también es cuando hablas con una persona, y eso es muy importante, yo me fijo mucho, es en la comunicación no verbal. Y eso se ve en personas que, por ejemplo, no son compatibles, cómo se dan la espalda, o cómo están alejados, o cómo ponen el brazo para tapar y protegerse de la otra persona. Y al revés, dice muchísimo. Y cuando tú quieres una persona, o esa persona es compatible contigo, cómo le tocas, cómo te acercas, cómo le das un abrazo, un beso, un tal. Totalmente. Cómo cuando incluso vas andando, van los dos pegaditos. Es que eso se ve y eso habla mucho. O cuando conoces a una persona y no te quiere mirar, o todo eso habla, todo eso dice nosotros. Y es que el cómo nos comunicamos es una expresión de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento porque he visto y me he fijado sobre todo en cómo las personas se comunican, cómo hablan, cómo gesticulan. Claro. Y te das cuenta que hay mensajes en cada gesto, en cada mirada, en cada mensaje. Porque incluso analizando la comunicación verbal, como estábamos hablando antes, el cómo habla una persona, el cómo se habla una persona es muy importante. Yo escucho mucha gente diciendo, por ejemplo, comete un error y dice, no, es que soy imbécil. A lo mejor lo dicen de broma, pero eso subconscientemente va creando de ti un autoconcepto. Que luego te das cuenta que esa persona efectivamente luego comete más errores similares, pero porque está todo el rato. No, si es que soy gilipollas, si es que no. Y la forma en cómo hablamos, cómo encaramos, por ejemplo, los desafíos y los conflictos, eso es clave. Es decir, no voy a ser capaz de hacerlo, esto no va a salir. A decir, vamos a buscar la forma de hacerlo. Vamos a ver que esto salga. Una identificación también, ¿no? Totalmente. Va haciendo la pelota. Y me parece muy curiosa una frase de Harry Potter que me encanta, que dice Albus Dumbledore, la palabra tiene el poder de infligir daño y de remediarlo, es nuestra mayor fuente de magia, ¿no? Totalmente. Y es que es así, ¿no? Pero incluso para uno mismo, ya no solo para los demás, sino para uno mismo. Si tú te dices lo que tú decías, soy un tal porque me he equivocado, porque no sé qué, al final vas a acabar pues repitiendo eso, ¿no? Y asimilándola, ¿no? Creándola como tuyo. Entonces, bueno, en ese sentido un poco, pues no sé, la verdad. Totalmente. Y además que hay otro aspecto clave porque hemos hablado de la comunicación verbal, si lo que hablamos, cómo nos expresamos, la comunicación no verbal, cómo gesticulamos, cómo nos movemos, con la postura que tenemos. Claro. Y también está el tema de la interpretación, que ya es nosotros el concepto que tengamos o las ideas que previamente o creencias que tengamos ya dentro de nosotros, por así decirlo. Y es que es curioso como lo que tú dices, el tema de la magia. Las palabras podemos decir que son hechizos, positivos o negativos. Pero es verdad que si tú vas a una persona o le dices a tu madre, mamá, te quiero, o sea, el torrente de emociones positivas y la magia que hace sentirle es única, al igual que si le dices, mamá, te odio. O sea, es que puedes cambiar literalmente el día de una persona o puedes joderle el día de una persona. Por eso es tan importante y debemos darle importancia a cómo nos expresamos, a qué decimos y también cómo lo interpretamos. Claro. Porque si, por ejemplo, un amigo te dice, eres imbécil, pues vas a decir, vale, está de broma, está de coña. Pero si alguien por la calle te dice, eres imbécil, te enfadas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Para que vean la importancia que hay el tema de la interpretación, cómo interpreto yo el mensaje, qué me está diciendo, si este mensaje es un ataque hacia mí, este mensaje tiene algo constructivo o voy a no darle importancia. Entonces eso también es clave. Y saber canalizar también la información, ¿no? Y saber Claro, cómo redirigirla. Entiendo yo que, por ejemplo, en el tema de debate que eso has estado metido, Sí. cuando tienes, por ejemplo, a alguien que, no que te ataca a lo mejor en un debate, ¿no? Pero que sí tiene un argumento que va ahí a tope, ¿cómo gestionas tú eso cuando estás contra la pared en ese sentido, ¿no? Claro, a ver, tú ya tienes que estar preparado y prevenido de que van a ir a atacarte y de Claro. que tienes una serie de argumentos y que van a atacar sí o sí esos argumentos, ¿no? Pero es verdad que tienes que ser consciente y tienes que saber gestionar muy bien tus emociones en el sentido de no enfadarte o no ir al pique, porque es verdad que entonces te va a ir mal. De hecho, eso es lo que busca el contrario, el Claro. que vaya al pique. Claro. Entonces tú tienes que estar muy prevenido, muy bien preparado, mentalizado de que van a atacar tus argumentos y cómo poder contrarrestarlo. Eso se puede aplicar a la vida real. Te puedan insultar a una persona y decir, no darle esa importancia. Claro. Es ese tipo de personas, ¿sabes? Totalmente. Es así como se suele hacer. Totalmente. Y luego te quería hablar, bueno, pues como te he mencionado al principio, Sí. has estado siempre metido en el tema del desarrollo personal, desde también muy joven, a la par que, Sí, que yo seguramente prácticamente. en ese sentido, que es lo bonito de la sincronicidad. Ya. Y te quería preguntar, bueno, pues has trabajado también mucho el tema de la lectura, ¿no? Has Sí. leído muchos libros, de hecho siempre me has estado recomendando, Sí, prestando, enseñando.
¿Para ti qué ha sido la lectura? Porque pienso que es algo que muchos jóvenes no, con el tema también de las redes sociales y eso, pues está más abandonado, ¿no? Seguramente antiguamente era más común pues tener libros en casa y estar leyendo, pero me parece una práctica tan sana y tan esencial, y el hecho simplemente de estar aprendiendo de lo que te gusta, aprendiendo gramática, aprendiendo expresiones, lenguaje, palabras. Totalmente. ¿Para ti qué ha supuesto en tu vida? Para mí la lectura es una forma de vida. Es viajar a otros universos, es meterte en la cabeza de distintas personas en distintas épocas y en distintas realidades. Es visitar Inglaterra sin estar allí, es vivir la época de la colonización sin estar allí, es ver los pensamientos de una persona que ha estado en un campo de concentración, es saber automotivarme cuando las cosas van mal, es ver las cosas desde otra perspectiva. Para mí la lectura es una forma de vida porque es una ventana hacia, ya te digo, hacia otros mundos. Y es tan simple como sentarte un rato y leer. Ya está, no tiene nada más, no es nada elaborado, es súper simple, coger un libro y leer. Además, lo bueno es que hay libros de todo, hay variedad de todo. Totalmente. Y simplemente lo que tenéis que hacer es empezar a leer. Y sí o sí tenéis algún gusto, hay algún gusto que sí o sí va a estar recogido en un libro, o alguna idea, o algún mundo, alguna realidad, incluso series, pelis, lo que sea, eso va a estar recogido en un libro. Y tú vas a poder verlo, vas a poder meterte de lleno. Y es verdad que la sensación de tú leer es incomparable a cualquier otra cosa. Vemos pelis, vemos series, pero de verdad que yo he llegado a llorar con libros. Sí. Es curioso cómo ciertas palabras escritas sobre un papel, cómo te pueden hacer llorar. Lo que hablábamos antes, el poder de la palabra, ¿no? Qué importante tiene esa expresión. Exacto. Saber llegar a las personas. Es brutal, y el saber interpretarlo y el meterte con el libro, te haces uno con el libro, y de verdad que para mí es algo mágico, leer es algo mágico, y la verdad que lo recomiendo muchísimo, y es algo que se puede hacer en cualquier momento, que no es algo complicado, que no es algo complejo que tengas que estar viendo vídeos durante tantas horas o viendo 45 minutos un capítulo de Netflix. Puedes leer 10 páginas al día o 5 minutos y poco a poco te vas enganchando, y además ya te digo que hay temáticas de todo, que si novela negra, que si suspense, que si crecimiento personal, puedes ir combinándolos, y para mí la verdad que personalmente ha sido mi mayor fuente de sabiduría, la verdad. Sí, la verdad que entre los hábitos es uno de los mejores sin duda. Sí, Y hablando de hábitos, muchas veces lo que tú comentabas, nos excusamos para no leer, para no hacer tal. ¿Qué ha supuesto también para ti los hábitos que bueno, de todo lo que has leído y trabajado, también has llevado muchos a cabo en tu vida? Porque al final, bueno, pues eso, todos al final tenemos nuestra vida, tú como bueno, pues abogado, yo como ingeniero, al final muchas veces nos excusamos, no, es que no tengo tiempo, es que mi vida, es que el deporte no puedo. ¿Cómo le enfocarías para alguien que le cuesta realmente implementar los hábitos? Porque al final muchas veces nos engañamos nosotros mismos con no tenemos tiempo, pero bueno, si se lo restas al móvil o a esto, al final de alguna forma se puede sacar. Yo creo que lo primero es ser consciente de lo importante que son los hábitos, porque es que sí o sí tenemos hábitos, sí o sí tenemos rutinas, las elijamos o no. Puede que tu rutina sea levantarte, desayunar y estar toda la mañana viendo Netflix, luego comer, seguir viendo Netflix, cenar y acostarte, o bien sea salir un ratito a hacer deporte, salir un rato a leer, tal, irte con tu familia, comer, ya. Sí o sí vamos a tener una rutina. Y lo primero es ser consciente de eso, que sí o sí tenemos rutinas, sí o sí tenemos hábitos. Pues la cuestión se trata de que poco a poco implementar una serie de hábitos que nos hagan crecer, o que nos vayan viviendo mejor. Y no se trata, que es lo que suele pasar, y ese suele ser el gran problema del tema del crecimiento personal, que es todo a lo vasto, es todo al extremo. Es decir, una persona que a lo mejor no haga nada de deporte, se le dice en un vídeo o en un Reels, no, sal a correr 20 kilómetros, sal a correr todos los días, venga, motívate y tal. Y ese es un tipo de motivación. La motivación es efímera, la motivación te dura 2, 3 días, una semana. Lo que hay que es intentar implementar una acción mecánica y repetitiva que se instale, por así decirlo, en tu subconsciente, que sea como tu software. ¿Y eso se hace cómo? Pues poquito a poco. Por ejemplo, salir a correr. No tienes por qué salir a correr 1 hora o hacer 20 kilómetros, puedes salir a correr 15 minutos. Totalmente. Yo cuando tengo que volver a hacer deporte, lo hago así. Digo, venga, poco a poco voy a salir a correr 10 minutos, voy a salir a correr 15 minutos, o poco a poco, o leer. Hay veces que no tengo tiempo para leer, o eso digo. Y digo, tío, pero 5 minutos no tengo. A lo mejor antes de acostarme, o al levantarme justo antes de irme, o me compré un ebook y yo, por ejemplo, estoy en el autobús, que en el autobús paso bastante tiempo, pues un ratito en el autobús, y el tiempo del autobús, en vez de estar con el móvil, pues estoy con el ebook. Entonces, básicamente se trata de ser consciente de decir, vale, sí o sí tengo una rutina, sí o sí tengo una serie de hábitos. ¿Cuáles son los mejores hábitos que yo puedo tener hoy?
con la situación que yo tengo y con las herramientas que yo tengo. Claro. Como decía Ramón y Cajal, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, ¿en qué punto estás? Tienes que ser consciente de en qué punto estás. ¿Llevas 2 años sin hacer deporte? No pasa nada. Puedes empezar poco a poco a hacer deporte. Yo también llevaba tiempo sin hacer deporte y poco a poco me pongo los vídeos estos de Patrick Jordan, esto, de YouTube, que dura a lo mejor rutina de HIIT, 7 minutos. Claro. Entonces se trata poco a poco de ir enlazando de la manera que mejor te venga, porque a lo mejor trabajas, estudias, lo que sea, pero de la manera que mejor te venga, con el tiempo que tengas disponible, pues empezar a implementar una serie de conductas que te van a ir beneficiando poco. El otro día leía en un libro que lo que más nos costaba con el tema de los hábitos es empezarlo, por supuesto, por el tema de que tiene un gran gasto de energía. Claro. Pasar de un estado en el que no haces o haces de otra forma, haces otra cosa, a empezar a hacer algo, ¿no? Que es la vagueza mental tiene un gran gasto de energía al hecho de mecanizarla, ¿no? Pero cuando llega cierto tiempo en el que ya lo has mecanizado, lo tienes, como tú dices, parte de ti mismo, ¿no? Es una conducta, ¿no? Un hábito al final, una acción repetida crea un hábito que crea a su vez una personalidad. Si, por ejemplo, tú eres una persona que lleva leyendo años, a ti no te cuesta leer por el hecho de que lo tienes totalmente asentado, ¿no? Y hay muchas veces que las personas quieren empezar como con muchos hábitos a la vez, ¿no? Llega, pues eso, en Navidad no, porque es Navidad, porque es época de comer mal, en Semana Santa es que es Semana Santa, en verano es que es verano y te vas de viaje, no sé qué, y al final, claro, acá llega un bucle en el que no llegas a implementar bien tus hábitos ni a mecanizarlo y tienes que empezar otra vez y ese tiene un gran gasto de energía, ¿no? Muchas veces a la gente le cuesta, bueno, ahora que llega septiembre, un buen mes, porque empieza otra vez la rutina, Claro. no sé qué. Claro, si nosotros esos hábitos los cogiéramos uno a uno o de forma independiente y los empezáramos a llevar a cabo, pues yo creo que nos sería mucho más fácil que decir, no, ahora en esta época empiezo a hacer todas estas cosas a la vez, no implementar varios hábitos a la vez. Entonces, no sé, yo creo que llega en ese sentido un punto en el que ya el hábito forma parte de ti. Pero bueno, no por ello la gente, lo que tú comentabas, se tiene que rendir para crear un hábito, simplemente el hecho de empezar poco a poco, ¿sabes? Totalmente, es que es lo que dices, es que la clave es esa. Yo creo que ahí está el gran problema, que es que, bueno, lo primero, la clave es decir que puedes empezar ya un hábito. O sea, no hay que esperar, como tú bien dices, a septiembre o a enero. Claro. O sea, puedes empezar hoy y no pasa nada, ¿no? Y da igual que sea hoy 15 o 16. O sea, no tiene que ser exactamente un número par o principio de mes, ¿sabes? Puedes empezar hoy y no pasa nada y está todo bien. Entonces, eso es algo clave de entender. Puedes empezar cualquier día del año. Cualquier día. No tiene que ser luna llena. Exacto. Eso es importante. Da igual que seas Scorpio con ascendente en Piscis. Entonces, claro, la clave está, tío, en que un hábito, o sea, es lo que tú dices, conlleva a veces cuando empiezas un gran gasto de energía. Pero realmente eso no es así. O sea, conlleva un gran gasto de energía, como tú bien dices. ¿Por qué? Porque pensamos, ahora estoy gordo, me voy a matar en el gimnasio. No, perdón. De hecho, está muy bien que tú quieras comenzar un hábito, porque cuando quieres comenzar de verdad, cuando tú tomas la decisión y dices voy a empezar un hábito, en septiembre, en enero o cuando sea, eso tiene un gran movimiento de energía. Totalmente. Conlleva muchísima motivación. ¿Qué pasa? Que lo queremos ya, porque el ser humano lo que es cortoplacista y más hoy en día en nuestra sociedad. Entonces lo que queremos es las cosas ya. Entonces yo estoy gordo y quiero estar ya mamadísimo, petado, quiero estar cuadrado. Y eso no es posible, no es realista. Entonces, lo que hay que entender es que tú no puedes, por mucho que tú lleves 2 años sin hacer deporte y tú ahora en una semana te mates en el gimnasio, que eso no sirve de nada, eso te lleva agujetas y malestar y dolor y estar tirado en el sofá, lo que tienes que pensar es en el largo plazo y hacerlo de forma gradual. Si tú tienes esa motivación, como tú bien dices, de decir voy a empezar un hábito como ir al gimnasio, puedes hacerlo de forma gradual. De hecho, debes hacerlo de forma gradual para que poco a poco vayas creciendo. Un día voy a ir media hora, un día voy a ir 40 minutos. Y vas creciendo, haces poquitas repeticiones, poquito peso y luego vas creciendo y llegas al punto, que esa es la clave de lo que tú dices, de identificarte con eso. Porque la gente no se da cuenta de que nuestra personalidad está basada en identificaciones. A lo mismo que decimos, no, yo es que no cocino, porque no soy buen cocinero, no soy buen dibujante, no soy buen jugador de ajedrez. Pues la gente también dice, yo soy tal, yo soy cual. Y cuando tu mente, tanto tú puedes repetirte con el tema de las afirmaciones, ya metiendo un poco el tema de las afirmaciones, tú puedes decirte, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, claro, que tu mente y tu cuerpo no se lo van a creer. Por ejemplo, yo soy un tío saludable, un tío deportista, si estás todo el día tirado en el sofá, si no haces deporte. Entonces, lo que tienes que hacer es demostrarle tanto a tu cuerpo como a tu mente de que eres una persona que va al gimnasio. Yo soy una persona que va al gimnasio. Vale, demuéstramelo.
Si poco a poco, como tú bien dices, de forma gradual, vamos implementando esos Te lo hábitos, vas creyendo. exacto, te vas creyendo de que eres una persona que va al gimnasio. Y si lo haces durante el tiempo suficiente, llegará un Serás punto una persona. que eres una persona que va al gimnasio y cuando te plantees, cuando un día te levantes, que eso es algo normal, No hacerlo. no hacerlo. Mira, pero si soy una persona que va al Exacto. gimnasio. Y esa es la clave de decir, tío, pero ¿cómo no? Si es que Forma soy parte una. de mí. Exacto, soy yo. Entonces, si soy una persona que va al gimnasio, ¿cómo no voy a hacer? Claro. Entonces, eso es lo importante, es que la clave es esa, el implementar los hábitos de forma gradual y llegar al punto donde tú te sientas cómodo para poder ir creciendo y llegar al punto de identificarte con ello. Totalmente. Y con eso pasa como con todo. Vaya, yo por ejemplo tuve un ejemplo curioso que es con el tema del dibujo. Sí. Siempre he dicho, soy malísimo dibujando, soy malísimo dibujando, soy malísimo dibujando. Porque yo soy alguien que dibuja mal. Pues desde hace poco estoy empezando a dibujar. Cosas súper Qué bien, qué bueno. súper al azar. Sí, Y poco a poco voy dibujando. Y tío, no dibujo bien, pero poco a poco estoy dibujando mejor. Aprendiendo. Y exacto, aprendiendo. Y me di la oportunidad. No me cerré y dije, no me bloqueé y dije, no, que yo soy mal dibujante, que es lo que siempre he pensado. Y he dicho, tío, voy a probar. Y el otro día, por ejemplo, hice un oso. Y tío, me salió detente. Y dije, joder, yo he estado toda mi vida creyendo de que no soy un buen dibujante y que a lo mejor sí que lo soy. Y ya poco a poco, ¿sabes lo que me está pasando? Que me están entrando más ganas de dibujar. Claro, poco a poco, y ya me van enganchando. Y a lo mismo, vete tú a saber si llega un punto en el que, coño, soy un buen dibujante. Y así con todo. Y así con todo, y con el tema del deporte, con el tema del gimnasio, con el tema de lo que sea, con el tema de la lectura. Por ejemplo, me pasa con gente cercana que dice, si es que yo no leo, yo no soy de leer, no soy de leer. Pero a lo mejor le pones un libro que le interese y te pones a leer 5 páginas, 10 páginas al día, lo consigue. Y lo consigue. Soy yo, que soy una persona que le gusta leer, soy una persona lectora, ¿ves? Yo soy una persona lectora, y aún así a veces me cuesta, pero es que me sale. No Incluso, dudas tanto. exacto, es como que digo, joder, pero 5 minutos y lo hago, o 10 minutos y lo hago. Hay días que no leo, obviamente, es lo normal, pero normalmente me suele salir. ¿Por qué? Porque mi personalidad, dice que yo soy una persona lectora. Al igual me pasa con el tema de la cocina. Yo nunca he cocinado, de hecho, yo no sé cocinar. Y poco a poco, este año en el piso, he intentado ir haciendo cocina y bueno, no es que haga muchos platos, pero oye, los 2 o 3 platillos los saco. Y poco a poco me están entrando ganas de hacer más. Claro. Entonces, que en resumen es clave el tema de implementar poco a poco los hábitos y de hasta llegar al punto de identificarte con ellos. Pero lo más importante de todo es hacerlos. Claro, totalmente. Empezarlo de una forma cómoda. Es decir, si yo llevo 2 años en deporte, a lo mejor no voy al gimnasio, pero puedo irme a correr 10 minutos. 10 minutos, aunque sean 10 minutos, ya es ese progreso. Y es como una cosa, un libro que leí una vez de Rafael Santander, muy curioso, que hablaba de la bolsa de gratitud. Que era como que poco a poco, en cualquier hábito, tú tenías una bolsa y cada progreso que hacías metías como una monedita en la bolsa de gratitud. Y claro, tú psicológicamente decías, coño, esta semana ¿cuántas moneditas he metido en la bolsa de gratitud? Y dices, joder, y salí a correr 4 veces, aunque sea 10 minutos, 4 moneditas. Y ya tú mentalmente dices, coño, esta semana 4 moneditas de gratitud. Totalmente. Es curioso, Al final es que es eso, ¿no? Y también el poder, lo que tú mencionabas antes del yo soy, ¿no? De nuestro querido Neville Goddard, ¿no? El yo soy, qué importancia tiene. De hecho, así resaltarlo anecdóticamente, cuando vivimos juntos 2 años en Málaga, teníamos en el espejo de la casa, del salón, frases de yo soy tal, frases que cada mañana queríamos ver porque nos hacían bien, ¿no? A nivel mental, psicológico, ¿no? Porque es verdad que cuando tú tienes ya asentado algo, pues no lo necesitas a lo mejor tanto. Pero cuando realmente quieres trabajar algo como un proceso, pues tan bueno es verlo cuando te levantas como cuando te acuestas, ¿no? Y qué importancia tiene decir en el espejo, ¿no? En lo que sea, en un folio, cualquier cosa. Yo soy tal y tal y hoy voy a hacer estas cosas. Y ya no solo lo que tú decías, creértelo, porque hay que creérselo, sino también hacerlo, ¿no? Demostrártelo a ti mismo, Claro. ¿no? Porque al final, pues nuestro entorno tiene condiciones, las personas nos influyen y muchas veces, pues esas condiciones son adversas en ese sentido o la gente no nos apoya lo suficiente y no por ello no podemos probarlo. Lo que tú decías, pues la gente me dice que soy mal dibujante, que se me da mal tal, pues bueno, a mí lo que la gente diga me da igual, yo voy a probar a ver cómo va y tú ya vas diciendo, hostia, pues me he demostrado hoy que lo he hecho. Claro. Y encima pues me lo voy empezando a creer un poquito más. Claro, y al final ahí se trabaja el amor propio, ¿no? La confianza en uno mismo, el hecho de arriesgar y de probar cosas nuevas, abrir la mente en ese sentido, qué importancia tiene. Es clave. Y es verdad que has sacado un tema muy interesante, que es el tema del sesgo de confirmación. Sí. O sea, nosotros tenemos una serie de creencias y el cerebro, nuestra mente, busca confirmarlas con el entorno, con las cosas que nos van pasando. Entonces, claro, por ejemplo,
Si yo no dibujo en mi vida, con el tema del ejemplo del dibujante, si yo no dibujo en mi vida y los dibujos que hago son muy malos, efectivamente yo voy a ver que dibujo fatal, que no dibujo nada bien, pero es que la gente de mi entorno lo que va a hacer también es confirmarme efectivamente de que dibujo mal. Y me va a decir, joder, ese dibujo es una mierda, ¿sabes? Y va a venir otra persona y va a decir, joder, qué mal dibujas. Y efectivamente tú ya tienes tu creencia perfectamente validada por una serie de opiniones, primeramente la tuya que es la más importante, y vas a decir, pues sí, soy mal dibujante, no vuelvo a dibujar en mi vida. Venga, a otra cosa y a otra cosa. Y al final nos cerramos puertas a tantas y tantas experiencias, a tantas cuestiones, por el simple hecho de que nosotros creemos que es así. Ya nos cerramos, ya es como un cajón, venga, yo dibujar ya en la vida. Oye, no lo has probado. Que habrá cosas, evidentemente, para las que vales y cosas para las que no vales. Por ejemplo, yo para cantar, pues soy nefasto, lo he intentado varias veces. Tenía mi ilusión de presentarme a Operación Triunfo, pero creo que vamos a tener que dejarlo. Entonces, claro, pero hay cosas para lo que se vale, hay una serie de virtudes y una serie de defectos. Pero hay cuestiones que a lo mejor sí que vales para dibujar o para cocinar, pero sí que no te has dado la oportunidad. Y eso es clave, ¿sabes? Y es verdad que está muy bueno lo que decía el tema, es clave, el tema de la frase, que muchas veces está bien, por mucho que sepamos que somos eso, está bien recordarlo, porque todo pasa, todo en la vida pasa. Y es verdad que muchas veces estamos en una época donde nos bloqueamos, nos inflamos Y no recordamos quién nos es. olvidamos de todos. Hay El Rey León, que es una película que me encanta, cuando Simba pierde un poco la noción de lo que es, ¿no? De su destino también. Aparece el padre, ¿no? De forma un poco divina en ese sentido, y le dice, recuerda quién eres. Y qué importante es recordar quiénes somos, de dónde venimos, con qué hábitos nos hemos criado, nos hemos trabajado. Eso luego, por supuesto, se puede cambiar, ¿sabes? Incluso aunque las condiciones vengan de una forma, luego se puede cambiar. Pero recordar lo que eres. Y hay una frase que me encanta, la verdad que no me acuerdo ahora de dónde, que dice tú no eres tu pasado, sino tu realidad está delante de ti. Claro. Y nosotros muchas veces creemos que nuestra realidad, quienes somos, es nuestro pasado. Claro, Y somos el pasado, y somos la persona que dibuja mal, o somos la persona Claro. que era tímida. Y nuestro futuro, o sea, nuestra realidad está delante nuestro. O sea, los cambios que nosotros podemos hacer realmente es lo que es nuestra realidad. Claro. Sí, totalmente. O sea, y bueno, luego quería volver un momento al tema de la comunicación y eso de la oratoria, porque quería que dieras un par de tips a la gente, 2 o 3, Sí. para el tema de aprender a comunicarnos, ¿no? Para esa gente, por ejemplo, tímida, que le cuesta expresar un poco lo que quiere expresar, ¿qué tips les dirías así para entablar una buena conversación? Tips para, pero dicen perder el miedo al público. Sí, al público, a la conversación entre personas. Pues practicarlo. Conversación. Practicarlo, claro. O sea, esa es la clave de todo. Pero sí es verdad que, bueno, hay muchos tips. Puedes ponerte a hablar al espejo. Yo, por ejemplo, hay un método de estudio que se llama el método Feynman, Sí. que es el que yo uso. Básicamente es, tú estudias y te lo explicas a ti mismo o a otra persona le explicas lo que acabas de estudiar. Que de hecho es el método demostrado de mayor aprendizaje. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es exponerte. Primero ser consciente de decir, vale, pues es cierto, me da miedo hablar en público, soy tímido, y son cosas que están perfectamente bien. ¿Sabes? Eres tímido, eres una persona que da miedo hablar en público y quieres sobreponerte a esa cuestión. Quieres ser una persona que no le dé miedo hablar en público. Pues, como hemos hablado del tema de los hábitos, con el tema de los miedos igual. Ese miedo se va a ir y tienes que ser consciente de eso, de que todo pasa y de que se va a encontrar una solución, pero tiene que ser de forma gradual y tienes que exponerte también de forma gradual. No puedes tampoco coger y decir, venga, ante un auditorio, no, pero sí, por ejemplo, puedes exponerte poco a poco, con, por ejemplo, voluntariados, Claro. aunque sea al principio con niños. Sí. Pues al principio con niños, voluntariado, apuntarte a alguna escuela de debate, obviamente, poco a poco con compañeros, intentar en clase, que eso es algo que cuesta mucho, a mí me ha costado mucho personalmente, intentar levantar la mano un par de veces, ¿sabes? Es verdad que ya luego en tu casa, mirándote al espejo, con alguien, puedes practicar el tema de la postura, el tema de la oratoria, el tema del tono de voz, el cómo te colocas, ¿sabes? Es verdad que eso se puede practicar mucho, pero eso ya es más técnico, por así decirlo. Yo lo que diría es, o sea, me centro más en el tema del miedo al hablar en público, porque yo una vez desbloqueas ese miedo ya todo va saliendo, el tema de la postura, o venga, ahora voy a mejorar esto, voy a ver vídeos de personas que tienen muy buena oratoria, Manuel Sopuch, por ejemplo, que es un crack, Sí. es una eminencia. Entonces ya poco a poco se va cogiendo la técnica, pero para mí lo importante, que yo creo que aquí es el grueso de todo y sobre todo por lo que he visto, es el miedo a hablar en público, el miedo a que opinen de ti, qué van a decir de ti, ¿sabes? Eso yo creo que es la clave. Lo primero es ser consciente de que ese miedo está ahí, ¿sabes?
Y no hay como tal un tip de decir, ya está, haz esto y seguirá el miedo al público. No, porque eso no es así, no es realista. Lo realista es que tienes un miedo de que tienes una personalidad que quizás es tímida y que poco a poco tienes que buscar formas de exponerte. Y formas de exponerte hay muchas. Puedes empezar poco a poco con, ya te digo, un voluntariado, alguna escuela de debate, incluso hay seguramente en tu ciudad ya intercambios de idiomas con personas Erasmus. Yo he hecho un par de intercambios de eso y la verdad son súper interesantes porque lo que hacen es que te ponen en fila con gente desconocida y poco a poco vas hablando con uno, con otro. Es algo más personal, algo más íntimo, no con tanta gente, pero te desbloquea mucho. Porque encima también tienes que hacerlo en otro idioma, también puedes buscar en español. Pero que está guay porque te hace enfrentarte a ese miedo, pero a menor escala. Por eso te digo, tío, es de forma gradual. Buscar la forma que tú, de forma gradual, valga la redundancia, puedas exponerte a ese miedo y poco a poco ya es que ese miedo se transforma en todo lo contrario. En amor, en pasión. Y vas cogiéndole el gustillo y poco a poco y llegar a un punto en que efectivamente puedas dar una charla. Claro. Sí, Puedas hablar ante más gente. es algo que se trabaja poco a poco en ese sentido y bueno, al final, incluso con las redes sociales mismamente, ¿no? Como lo que tú haces, es ponerte a lo mejor o grabarte, a lo mejor si tienes algo que compartir, puedes grabarte perfectamente y exponerte ya un poco a ese miedo. Es que en realidad lo importante, antes de nada, es que muchas veces solemos como no ser conscientes, no querer ser conscientes de nuestros problemas. Y no pasa nada, es que de hecho lo primero que hay que hacer es ser consciente, al igual que un alcohólico o un drogadicto, tiene que llegar al punto ese de decir, joder, que soy un alcohólico o un drogadicto, voy a ponerle solución, tener esa intención o esa gana, pues en este caso igual, es tan simple como decir, oye, tengo este miedo, es real, tengo este miedo, es algo real, y tengo esta timidez, y tengo la necesidad, o yo quiero exponerme a eso y superar este miedo. Y ser consciente, lo primero es ser consciente y luego saber de que hay soluciones y de que se va a solucionar. Tener la esperanza y la fe de que se va a solucionar porque se soluciona, porque lo han hecho miles de personas y porque tú también lo puedes hacer. Entonces, eso es clave, tener esa conciencia y saber que existen esas soluciones y empezar a buscarlas. Porque existen. Y ya te he dicho unas cuantas y se puede decir un montón más. Y son exposiciones graduales. Totalmente, genial. Pues, genial, muchísimas gracias, la verdad, porque yo creo que esto a la gente le puede servir y que eso es esencial, ¿no? Al final, trabajar tanto la palabra como la escucha son cosas esenciales, ¿no? Trabajar en sí nuestro sentido. Y bueno, cambiando de tema y ya ultimando un poco, te quería hablar un poco del tema del servicio a los demás. Es algo que juntos hemos trabajado, que bueno, con los talleres también de paz interior nos surgía esa inquietud de jóvenes y eso, a crear algo para los demás, ¿no? A darnos a los demás. También tienes una profesión muy bonita en la que a través pues, eso, de las leyes, ¿no? De la abogacía como tal, puedes ayudar a gente, ¿no? Incluso en todo tipo de profesiones, ¿no? Y te quería preguntar, el hecho de darnos a los demás, tú que siempre hemos estado hablando de proyectos solidarios y dedicados, ¿para ti qué representa, no? Porque para mí el hecho del servicio a los demás es algo necesario porque es lo que nos llena, ¿no? Porque es acostarte en comunidad, ¿no? Porque es moralmente sentirte a gusto con lo que de alguna forma le aportas a otras personas y otras personas te aportan a ti, ¿no? Porque el servicio a los demás es eso, lo que mencionabas ahora, por ejemplo, un voluntariado, ese tipo de cosas. Entonces, para ti el servicio a los demás, desde los puntos de vista incluso profesionales y personales, ¿para ti qué significa? Para mí, plenitud. Para mí no es todo. Porque al fin y al cabo tenemos que ser conscientes de que somos seres humanos. Somos seres de comunidad, gregarios que nos juntamos en tribus, antiguamente en tribus, y ahora lo seguimos haciendo en comunidad. Y creo que no existe una mayor satisfacción, una mayor plenitud que el servir a los demás, el dar a los demás. Y lo bonito, lo bueno es que da igual la profesión que hagas o a lo que te dediques, puedes dar a los demás. De hecho, debes dar a los demás. Entonces, para mí es plenitud, es satisfacción, es una sensación única que no vas a conseguir, o al menos yo no creo que se consiga, trabajando por y para ti, en el sentido materialista. Creo que cuando tú das la sensación de tú dar algo a una persona de valor y ver que a esa persona le sirve, algo tan simple como que una persona te diga, oye tío, me pasa esto, y tú decirle, prueba a hacer esto, lo pruebe y le salga bien, esa sensación, esa cosa de aportar a otra persona, aportar valor, esa plenitud que tú sientes, esa satisfacción es única. Entonces para mí lo es todo. Y es verdad que yo creía que antes había solo unas formas o ciertas formas poquitas de dar servicio a los demás. Pero ahora me di cuenta de que realmente todo es servicio a los demás. Y todo puede serlo, solo tienes que encontrar
cómo servir a los demás. Totalmente. Porque cuando das valor, recibes valor, y ese ya es la retroalimentación que se busca. El más mínimo detalle, ¿no? Desde que nos Cualquier levantamos hasta que nos acostamos, nos cruzamos con una persona por la calle y el hecho de decirle buenos días y ser amable y regalarle una sonrisa es también servicio a los demás, ¿no? Que parece que a veces por nuestra profesión, por nuestro lugar, por nuestras condiciones, como si no pudiéramos ayudar, pero es que cualquiera puede ayudar, desde el que trabaja en el mercado hasta el que limpia y se siente bien porque aporta a la limpieza de las calles, por poner un ejemplo. Entonces es esencial tener también como identificación la cosa de yo puedo ayudar. Totalmente. Soy una persona que ayuda y que al final luego eso repercute a nivel moral, a nivel psicológico. El hecho de lo que tú decías, ¿no? Acostarte y decir, bueno, pues hoy he aportado un poquito, es que llena muchísimo, ¿no? Si quieres sentirte pleno y tener satisfacción en la vida, tienes que de alguna forma encontrar ese servicio, esa vocación de servicio. Y así te vas a sentir pleno y satisfecho. Y una cosa que ya me hubiese gustado hacer, me gustaría hacer un apunte, tío, con el tema de la comunicación y tal, es el tema de la escucha. Que eso es lo más importante de todo. Ya no la comunicación verbal, no verbal, lo más importante de todo es escuchar, que es un valor que yo creo que esta sociedad se ha perdido. Porque todo el mundo está preparado para decir lo que quiere decir. Claro. Pero muy pocas personas están dispuestas a escuchar. Y si realmente escucháramos, no simplemente oyéramos palabras, si realmente escucháramos a las personas, nos daríamos cuenta de muchísimas más cosas. Porque, y yo lo veo muchas veces con personas que a lo mejor de verdad tienen problemas, y ya no metemos en temas más delicados, tema de depresión, ansiedad, incluso suicidio, lo que suelen decir los familiares o los amigos, tío, si lo hubiese escuchado, si lo hubiese tal. Porque es verdad que una persona hoy en día te llega y te dice, tío, tengo un problema. Normalmente nosotros tenemos mil cosas y nosotros también tenemos miles de problemas y decimos, ya, sí, tío, bueno, tú no te rayes, tío. ¿Sabes? Y a lo mejor no escuchamos que esa persona está pidiendo socorro sin saber cómo pedirlo. Está pidiéndolo a gritos. Y es que la escucha no es solo, sí, venga, pues ya está. No, es ver qué está diciendo, qué dicen sus ojos. Y qué le podemos aportar, ¿no? Exacto, qué dicen sus gestos, qué dicen sus emociones. ¿Qué podemos aportarle? ¿Qué me está diciendo realmente esa persona? Simplemente me está diciendo, tío, hoy estoy rayado, tío, o me está diciendo, tío, estoy muy mal y estoy profundamente ansioso, profundamente depresivo y necesito ayuda de alguna forma y no sé cómo pedirlo. Entonces, realmente si tenemos que poner el foco en algo, es en la escucha. Porque de verdad que nos ahorraríamos también conectando con lo que decíamos al principio de las relaciones y tal, y las charlas incómodas. Claro, eso. Tantos problemas, o sea, de problemas que yo he solucionado, de problemas de meses a lo mejor incluso, escuchando de verdad, diciendo, venga, me voy a sentar con esta persona, porque claro, cuando hablábamos de un tema en concreto, un tema con el que chocábamos tú y yo decía, no quiero hablar. O lo hablaba por encima y en cuanto saltabas tú ya saltaba yo. Pero cuando yo he dicho de verdad, voy a ponerme a escuchar, se ha terminado solucionando o casi solucionando, porque he entendido lo que tú me querías decir. Y no me has transmitido solo tu orgullo o tu punto de vista, me has transmitido tus miedos, tus inseguridades y todo lo que hablamos. Al final es esencial para también eso, lo del tema de las conversaciones. Y me ha gustado lo de la puntualización que has hecho tú, de entender cómo la persona se mueve, te dice, se muestra. Claro. Porque al final se puede sacar mucha información de ello, ¿no? Y es conciencia también del entorno, de la situación. Claro. No solo la escucha directa, que por supuesto, sino todo lo que conlleva una persona, ¿no? Porque igual que el espejo, o sea, que los ojos es el espejo del alma y nos dicen mucho, el cuerpo es posiblemente un espejo más mental, ¿no? Más relacionado con nuestros pensamientos. Y tanto el cuerpo, lo que hablábamos antes del lenguaje no verbal, como los ojos, como el tono, todo nos dice algo, ¿no? Y es importante en el sentido prestar una atención, porque es que se pueden, lo que tú dices, solucionar al final las cosas de forma mucho más simple que dedicándonos a nuestros pensamientos y a lo que nosotros creemos. Si nos vamos a entablar un poco, voy a ver su punto de vista, entenderlo, y lo que tú dices, que esa persona puede tener inseguridades, miedos, tal cual. Totalmente. Y además, es que es verdad que quiero hacer una puntualización también sobre el tema del cuerpo, es que si tú conoces lo que es la comunicación, tanto verbal como no verbal, el tema de la interpretación, de la escucha, puedes entender también cómo a veces una persona con ciertos miedos interpreta esos mensajes y ya tú lo tomas con una manera mucho más compasiva. Claro. Cuando, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene inseguridad de perderte y reacciona de una manera desmedida ante, yo qué sé, que has ido a tomar un café con una compañera de clase, a lo mejor si te viene del tirón y te reacciona mal, dices, ¿pero qué vas? ¿Por qué reaccionas así? Pero si entiendes que esa persona tiene ese miedo y esa seguridad y te lo tomas de modo compasivo y dices, joder, si es que tiene ese miedo. Y es verdad que si conoces, como te decía, el tema de la comunicación, tienes mucha más información.
sobre la comunicación, sobre el conocimiento. O sea, tienes mucho más conocimiento de la persona, incluso sin conocerla. Porque a ti una persona te puede decir, tío, yo me siento súper seguro de mí mismo, yo he hecho tal, pero si una persona, por ejemplo, la ves diciéndolo y está así, esta postura lo que quiere decir es De protección, cierre. Pero te puede estar diciendo, yo soy un puto crack, yo me siento genial, estoy súper motivado. Y si está así, lo que te está demostrando es que está más inseguro a no poder. Entonces, por eso es tan importante todo. Totalmente. Lo que dice tu cuerpo, Los tipos de postura. todo, el cómo te colocas, cómo hablas, el tono de voz incluso. Una persona que habla, que no quiere expresarse, que tiene ese miedo. Entonces, que la comunicación es tan amplia, hay tantas cosas y cuantas más cosas sepas, pues más conocimiento tienes a la hora de hablar con una persona. Totalmente. O ya no pones el foco en lo que tú quieres decir, porque normalmente es, no, pues yo quiero decir esto, y estás esperando que la otra persona termine para, no, pues yo quiero decir esto. No, Claro, estás ya... estás escuchando, estás ya emitiendo, ¿no? De Exacto, alguna forma, exacto. ¿no? Y ya no quieres saber nada, ya es, no, pues yo te voy a decir Lo esto. que yo voy a decir. Y claro, cuando entiendes un poco más de la comunicación, empiezas a ver de la comunicación, que yo no es que sepa, simplemente pues te voy observando cada vez más. Claro. Y te das cuenta de que cambias el foco. Yo ya no pongo el foco en mí. Yo ya no digo, voy a decir esto, buah, qué argumento te voy a sacar y te voy a dejar, vaya. No, ahora lo que digo es, ¿qué me va a decir la otra persona? Porque se aprende muchísimo. Y es tal cual, y lo vas viendo incluso de personas como a ti, que yo te conozco muchísimo ya, de años, pues aún así sigo aprendiendo, tío. ¿Cómo sigues comunicándote? O sea, a lo mejor ese día yo ya sé que estás mal porque a lo mejor haces un gesto, o sé que eso no te ha molado, o sé que eso sí, que eso te hace ilusión. Y es que es increíble, porque somos mucho más complejos de los que creemos. Sí, y somos las personas somos explícitas, o sea, somos descarados, ¿no? En el sentido de que eso se nos notan las cosas, tanto las buenas como las malas. Totalmente. Y hacerlas por entender, pues también es amor a los demás, es servicio. Sí. Así que bueno, creo que hemos tocado temas súper interesantes de comunicación, de escucha, de hábitos, de un poco todo, ¿no? Así que, pues nada, que es un placer haberte tenido aquí en este podcast. Que espero que lo hayas y gracias a vosotros, chicos. Cualquier cosa que quieras comentar más, pues aquí está. Y nada, que todo lo que le queráis preguntar a Martín lo podéis dejar en los comentarios, pondré también sus redes y su contacto en la descripción y espero que os haya gustado el capítulo. Aquí estamos en nuestra tierra, en un entorno impresionante, en plena playa, donde se grabó aquí también con Pablo por esta zona y nada, pues espero que lo hayas disfrutado, Martín. Muchísimo, la verdad. Y me alegro haberte tenido aquí. Igualmente, tío. Más que un entrevistado, es una charla de colegas. Ya ves. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.